Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Mi nombre es Andrea Zarralde. Según datos del Consejo del Condado de Montgomery en Maryland, solamente en ese condado existen aproximadamente 8,000 jóvenes que no asisten a la escuela, no participan en alguna actividad y podrían estar en riesgo de pertenecer a grupos violentos. Sin duda es una situación de alerta, pero el Consejo y organizaciones comunitarias están trabajando arduamente para prevenir hechos violentos e reinsertar a estos jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad a que tengan una vida mucho más sana. Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan la concejal Nancy Navarro del Consejo del Condado de Montgomery y Luis Cardona, el coordinador de las iniciativas de prevención de violencia juvenil en el mismo condado. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en nuestro programa de Línea Directa y vamos a tratar sin duda un tema de suma importancia, no solamente para los padres de familia, sino para los jóvenes y precisamente prevenir estos hechos de violencia. Quiero preguntarle a los dos, ¿por qué se da esta situación entre nuestros jóvenes en el condado, no solamente, sino en el área en general, concejal? Oye, Andrea, mira, yo creo que obviamente hay muchas razones, pero claro, tenemos que reconocer de que el venir a este país, el estar aquí, quizás no naciste aquí o quizás llegaste mucho más tarde, etcétera. Esto es un choque cultural, no cabe duda que hay un choque cultural. Y entonces, todos esos factores de cómo tú te adaptas a un sistema escolar que tiene como una cierta norma de expectativa muy específica que no es igual a nuestro país. Por ejemplo, si tus padres obviamente son de bajos recursos y no tienen quizás un hogar muy estable donde tú puedas surgir, quizás no tienes acceso tampoco a todas esas actividades extracurriculares que aquí se espera, ¿no? Que un niño vaya a un museo, que un niño vaya a la biblioteca, todo ese tipo de cosas. Para mí todo eso yo creo que juega un papel, toda esa combinación de factores, el cual conlleva a muchos de nuestros jóvenes a no adaptarse, a no participar, a no sentirse que realmente pertenecen a este sistema. Y todo eso quizás entonces conlleva a una situación donde se sienten ya sin esperanza y se sienten de que mejor salen y mejor miran a ver si buscan otra oportunidad. Lo otro también que hay que recalcar es que este condado de Montgomery es uno de los condados más caros que hay en el país y entonces sí, es muy difícil sobrevivir en este condado. Muchos jóvenes también tienen la necesidad de trabajar para ayudar a sustentar el hogar. Entonces hay muchos factores y lo importante es reconocer el problema para entonces buscar algunas de las soluciones sistemáticas, comprensivas que puedan cambiar esta realidad y esta problemática. ¿Algo que quiera añadir, Luis, a lo de la concejal? ¿Cuál es el núcleo básico de este problema en nuestra sociedad con los jóvenes? Bueno, sí, primero quiero reconocer también que aún hay muchos jóvenes, adolescentes, niños latinoamericanos que sí están sacando mucho éxito, ¿verdad? Gracias a muchas de las iniciativas que tenemos en el condado, especialmente gracias al liderazgo de Nancy, que ha apoyado varios de nuestros programas en el condado por muchos años ya. Y es importante también entender la dinámica, como dijo Nancy, cultural y social, en términos de la migración que sigue de niños, ¿verdad?, de Latinoamérica y la falta de los sistemas en poder prepararse, educarse, cómo es que se brega con esta población, aunque haya muchos alumnos o niños que son nacidos aquí, pero sigue aumentando la migración de niños latinoamericanos aquí. Y entonces estamos hablando de la falta de entendimiento o la necesidad de desarrollar herramientas para maestros, para consejeros, para trabajadores sociales, para distintos sistemas que tenemos aquí. Y se complica un poquito más porque en los últimos años lo que se ha visto es que muchos de los niños que están viniendo aquí a este país, o familias, vienen con una trauma muy seria. Y entonces cuando se ve en las escuelas maestros o consejeros que no tienen un entendimiento de esa experiencia, ¿cómo van a poder bregar con eso? A la misma vez, en términos de programas de después de escuela,
hay muy pocos que de veras tienen la capacidad cultural para bregar con las necesidades de los niños. No es decir que no hay, pero hay pocos en comparación a la necesidad. Pienso que eso es importante. Y también la otra parte que es importante entender es que muchos de estos niños, especialmente los que se han venido aquí los últimos años, vienen con el cargo de la responsabilidad de no solo sobrevivir en un condado, como dice la concejal, tan caro, pero también mandar recursos de vuelta a sus familiares en su país. Ahora, concejal, es sin duda una situación latente que se vive en nuestras familias latinas y es la separación de familias, básicamente. Claro. Muchos de nuestros jóvenes, hay dos situaciones. Una, o quedan solos en este país por el caso de deportaciones, o la otra es que llegan a este país básicamente sin conocer a sus padres, porque han vivido en sus países de origen con sus abuelos, etcétera. Este es un factor fundamental en que pueden tomar riesgo de tener algún problema cuando son adolescentes. Claro, es un factor muy importante. Si yo le digo a la gente, póngase en la situación de estos muchachos, llegando aquí, una cultura nueva, no has visto a tus padres quizás en 10 años, que son personas que tú realmente ni conoces ni tienes un lazo fuerte afectivo. Todas estas cosas influyen muchísimo en problemas de conducta. Como decía Luis anteriormente, el problema que tenemos también en el condado es que los sistemas, o sea, las instituciones, como que todavía no han reconocido que esto es un problema que está aquí, que ya tenemos que enfrentar de una manera mucho más efectiva. Yo creo que se ha visto como un problema temporal, ¿verdad? Como algo que tarde o temprano eso va a acabar y entonces tenemos un programita aquí, un programita allá, de esa manera. Pero no, vemos que en nuestro sistema escolar, sobre todo, la población latina, la población migrante está creciendo muchísimo. Y por cierto, este tema no solamente afecta a los muchachos latinos, hay muchos inmigrantes que llegaron de África, por ejemplo, donde también experimentaron mucho trauma, etcétera, y entonces los pones en el colegio, ¿verdad?, con otros muchachitos que son de clase media, etcétera, y la gente se sorprende, oye, ¿por qué tienen problemas de conducta? Bueno, porque vienen de unas situaciones muy difíciles. Entonces yo creo que el condado, yo creo que también los líderes del condado tienen que tomar la decisión de que, oye, esta es parte de nuestra comunidad, es una problemática, entonces vamos a hacer eso, vamos a tener consejeros que estén entrenados, vamos a tener programas después de la escuela que tengan personal que está entrenado, eso de cómo tú tratar con diferentes culturas, eso es muy clave. Hasta en el sistema escolar, yo creo que los maestros, etcétera, tienen que tener entrenamiento para que sepan cómo también tratar y cómo educar a estos niños que nos están llegando en un estado frágil. Esas son cosas que tenemos que seguir empujando. Bueno, por fortuna existen básicamente esos programas que usted menciona y el apoyo del Consejo para poder prevenir situaciones de violencia y mejorar a los que ya están básicamente involucrados en grupos como pandillas, por ejemplo. Vamos a hacer una breve pausa a este programa de Línea Directa. Estamos hablando sobre la situación y prevención de violencia juvenil en el condado de Montgomery en Maryland y en general en el área metropolitana de Washington. Hacemos una pausa y regresamos en breve. No se vayan. Atención, padres de familia, que nuestros jóvenes pueden estar en problemas serios o pertenecer a grupos violentos. Afortunadamente hay programas de prevención que nos evitan precisamente a que nuestros jóvenes se sigan metiendo en problemas. Es nuestro tema de hoy en Línea Directa y saludamos nuevamente a nuestros invitados, la concejal Nancy Navarro del Consejo del Condado de Montgomery y Luis Cardona, coordinador de las iniciativas de prevención de violencia juvenil, también en el mismo condado, en Maryland. Bueno, Luis, usted, para quienes no lo conocen, ha tenido una experiencia increíble por años con jóvenes y tiene una historia personal muy valiosa de rescatar. Nos gustaría que nos compartiera precisamente qué lo inspira a trabajar con jóvenes. Bueno, por los últimos 22 años de mi vida ha sido un proceso de sanarme yo mismo de muchas de las experiencias que tuve, aún cuando estuve envuelto en pandillas yo mismo, ¿verdad? También darle de vuelta a la comunidad que hice sufrir, incluyendo a mi familia, incluyendo a mi mamá y otros familiares y personas que me querían mucho, me apreciaban mucho. Entonces para mí esto ha sido mi medicina, mi modo de sanarme de toda la experiencia que yo he tenido y también he aceptado que es parte de un compromiso. Y gracias a Dios yo he tenido conexiones con varias personas, mentores, que me han aconsejado mucho a llegar a este punto
me han dado esas enseñanzas que mencioné anteriormente, especialmente una de las más importantes que tiene que ver ser un hombre de palabra. Como hombre de palabra es importante cumplir con cosas que van a ayudar a otros jóvenes y abrirle las puertas a otros jóvenes, no solo en lo que me beneficie a mí. Es una historia personal, sin duda, que tiene que ver mucho de esfuerzo propio, pero también de ayuda externa, como por ejemplo programas que ofrecen en el condado donde uno resida y las cuales uno tiene que buscar, ¿no? Ahora, concejal, precisamente basado en esta historia que nos comparte Luis, quiero preguntarle sobre las reuniones que tienen con padres de familia, lo que está haciendo el consejo, porque es de vital importancia el rol que juega el padre de familia, precisamente en prevenir que nuestros jóvenes estén en alguna situación de violencia. Sí, mira, es importante hacer todo lo posible por llegarle a los padres y también de una manera traducir cuáles son las expectativas en el sistema escolar, también en la comunidad en general. Nosotros venimos a este país con ciertas normas, con ciertas costumbres, que no realmente son las normas y costumbres que se esperan y se aceptan en esta comunidad. Entonces, en ese sentido es muy importante tener programas y tener iniciativas de alcance que puedan transmitir ese tipo de información a nuestra comunidad. La gente a veces dice que los padres latinos no están interesados en la educación. Todos sabemos y las encuestas lo demuestran de que el tema número uno de importancia para la comunidad latina es la educación. Por eso dejamos todo atrás para las mejores oportunidades. El condado tiene una gran cantidad de programas. Algunos están en el colegio en sí, entonces es importante que los padres pregunten qué tipo de programa existe en mi colegio después de la escuela, qué tipo de apoyo puedo yo tener acceso. El Departamento de Recreación también tiene una serie de programas que nosotros como concejales adoptamos un presupuesto todos los años y incluyen dinero para todo este tipo de programas. Por ejemplo, hay un programa de empleo de verano para jóvenes, hay un programa que fue mi iniciativa y fue después de hacer una reunión con jóvenes y ellos me dijeron, queremos algo que sea nuestro, que nosotros podamos liderar. Entonces de eso nació el Teen Escape Club, que es un club para jóvenes, y los mismos muchachos son los que organizan las actividades, etcétera. Comenzó en el área de Briggs Cheney del condado y ahora se expandió a unas 6 sedes adicionales y vamos a seguir expandiendo eso. También está el programa que lidera Luis, que es un programa importantísimo, de eso de hacer un alcance bien fuerte dentro de la comunidad, sabiendo entonces que los muchachos le tienen confianza a Luis y a su equipo y pueden compartir quizás algunas cosas que estén ocurriendo que no van a compartir con ninguna otra persona. Entonces hay muchos programas que existen, pero la cuestión es cómo uno estar informado para entonces poder tener acceso a ese tipo de programas. Hemos tratado de ver cómo podemos incluir estos programas dentro, como te dije, del colegio. Hay unos centros de bienestar, wellness centers, que estamos empezando a expandir, porque también es importante saber de que tenemos que ir donde estén los muchachos, ¿verdad? Y donde puedan tener ese tipo de acceso. Mi sueño siempre ha sido que las escuelas sean el enfoque comunitario, que allí, que en las escuelas que están en cada vecindario, un padre con alguna pregunta, algún problema, alguna inquietud pueda ir y encontrar allí los recursos que se necesitan, que después que cierre el colegio, que pueda entonces seguir abierto para dar recursos a la comunidad. Ese es el concepto de lo que llaman community schools, escuelas comunitarias, y es algo que estoy tratando de seguir empujando, porque me parece que sobre todo para nuestra comunidad, esa es la manera de hacerlo, porque imagínate, si estás trabajando 2 o 3 trabajos, quizás no tienes tú tu carro propio, tú no tienes como irte hasta Rockville para buscar esto, si no tienes acceso a una computadora. Entonces hay que buscar la manera de traer los programas, ¿verdad?, dentro de la comunidad, pero sobre todo también enviar ese mensaje a nuestras familias y a nuestros jóvenes de que tú tienes un valor, como decía Luis, tú tienes un potencial sagrado, y en este país no debería haber ninguna excusa de tú no lograr ese potencial. La cuestión es, mira, pregunta, y si tú le haces una pregunta a un adulto y no te da la respuesta, busca al otro y busca al otro, ¿verdad? Llámanos, llámame a mi oficina, 240-777-7986, pregunta por Berta o Mayra o la concejal Navarro, nosotros te orientamos a ver qué tipo de recursos existen, qué tipo de programas. Tenemos que ayudarnos como comunidad, y yo quiero enfatizar eso muchísimo. Una de las cosas, uno de los valores más fabulosos de nuestra cultura latina es ese, es que siempre nos ayudamos, es que uno dice, mira abuelita, llegó visita de repente, y bueno, no importa, mija, le echo más agua a la sopa y te doy una y nadie sabe nada. Y yo a veces oía a mi mamá y mi papá decir, nosotros éramos pobres, pero nosotros no sabíamos que éramos pobres, porque siempre alguien hace un esfuerzo para ayudarte. Tenemos que seguir promoviendo ese valor cultural, que aquí
no es parte de la cultura, que es más que todo individual, ¿verdad? Tú eres un individuo y tú tienes que sobrevivir solo. Tenemos que retirarnos un poco de eso y como comunidad abrazar a todos estos jóvenes que, como te digo, tienen un potencial extraordinario, como alguien como Luis, por ejemplo, lo pudo relatar de su propia historia personal. Y está en los jóvenes definitivamente tomar las riendas y hacer esas llamadas y buscar esa información para poder participar. Y también en los padres de familia, Luis, pero para ellos, ¿cuáles son las claves, por ejemplo, para identificar que uno de nuestros hijos adolescentes puede estar en una situación de problema y que debemos actuar lo antes posible? ¿Cuál es ese llamado que se le hace a los padres de familia? Bueno, esto es complicado porque para muchos padres ellos confunden la adolescencia con la delincuencia a veces. Entonces, si su hijo o su hija le está pidiendo permiso a salir con sus amistades, no es porque es un delincuente, es porque a esa edad de los 15, 16 años es normal, ¿verdad? Pero todo depende de en qué se están involucrando los hijos. Entonces, nosotros para padres tenemos que estar bien enterados de cuáles son las amistades con quien se juntan nuestros hijos, conocer las familias, ¿verdad? Para crear esa comunidad de que estaba hablando Nancy. Pero, como le digo, ahora una de las cosas más grandes es la tecnología. Y desafortunadamente nosotros como padres no tenemos el mismo nivel de entendimiento de la tecnología como lo tienen nuestros hijos. Entonces es importante nosotros para también tomar el tiempo, aún como dice Nancy, cuando está trabajando todo el tiempo se vuelve complicada la cosa, pero para poder supervisar lo que están haciendo nuestros hijos, no solo afuera de la casa, pero ahí mismo adentro. En la casa, porque hay habido instantes en que en algunos de los clientes de nosotros le explicamos a los padres lo que estaban haciendo sus hijos en grabarse en una actividad y totalmente sorprendidos, ¿verdad? Entonces hay que ver un balance. Claro, uno tiene que hacer el esfuerzo de trabajar fuerte para darle comida y darle el techo a su familia, pero no se puede perder ese sentido de balancear aunque sea una cena, una vez como una familia a la noche o durante la semana, o si no dos. Yo sé que para mí como padre yo trato lo máximo y mi esposa me ayuda mucho para asegurarnos que todos como una familia tenemos. En conclusión, Luis, una comunicación abierta es fundamental dentro de cualquier núcleo familiar para saber exactamente en qué están involucrados los hijos, básicamente, y poder no solamente ser amigos, sino también cumplir el rol y la función de padres de familia, que es uno de los más importantes que venimos a cumplir en esta vida. Es nuestro tema hoy en Línea Directa, la prevención de la violencia juvenil en el área metropolitana de Washington. Hacemos una pausa y ya regresamos. Como padres de familia y comunidad tenemos una grande responsabilidad de evitar que nuestros jóvenes adolescentes se involucren en hechos violentos o pandillas. Ahora, concejal, hablemos de la importancia de la buena comunicación que mencionábamos en el segmento anterior. ¿Cuál es su consejo básico para padres de familia y tener una buena relación con sus hijos adolescentes? Mira, definitivamente con todas las presiones que tenemos todos los días, de ir al trabajo, de mantener el hogar, todo ese tipo de cosas, a veces es muy fácil ignorar el hecho de que tenemos que buscar la manera dentro de ese calendario, ¿verdad? Dentro de esa semana, como decía Luis, de tratar de decir, ok, quizás entonces el lunes por la noche todos sabemos, vamos a cenar juntos, vamos a hablar de lo que está pasando esta semana. Ese tipo de reuniones familiares son muy importantes, ¿verdad? Número 2, importantísimo, si usted no tiene mucho tiempo, trate de hacer algún tipo de trabajo voluntario en el colegio, así sea la noche internacional o si hay una actividad que usted pueda ir. Lo importante es enviarle un mensaje a esos maestros de que, oye, yo estoy pendiente, ¿verdad? Así que con cuidado con mi hijo porque yo sí estoy pendiente. Son cositas que tenemos que hacer. Yo siempre digo, por ejemplo, con mis hijas, yo lo que trato de hacer
mientras más pueda, es hablar y hablar y hablar con ellas. Y yo estoy pendiente de la música, yo estoy pendiente de todo ese tipo de cosas, porque entonces es una forma de buscar una conexión. ¿Okay? Yo les pregunto, oye, ¿qué está cantando esa canción? ¿O, ¿y quién es ese? ¿Y quién es fulana de tal? Mi esposo se ríe, pero yo digo, esta es una manera de fomentar también la comunicación con ellas para que ellas se sientan, y yo les digo, yo soy tu mamá, yo no soy tu mejor amiga, yo soy tu mamá, pero siempre voy a estar allí porque yo soy más que tu amiga. Entonces la idea es de que ellos también se sientan con un poquito de confianza, ¿verdad? También de hablar contigo. Yo también les digo a mis hijas muchas veces, mira, nosotros somos padres, yo soy latina, le digo yo siempre. Así que si tus amigas te dicen, ¿y por qué no te dieron permiso de venir a dormir a mi casa? Dile, es que mis padres son rarísimos, ellos son raros, eso no importa. Lo importante es tú tener, porque uno como padre siempre tiene intuición. Uno sabe cuando el hijo está comportándose de una forma muy extraña por mucho tiempo y que no es algo pasajero. Uno sabe, uno siente, pero como te digo, en este país y sobre todo en esta área del país, tenemos como una cultura muy rápida, todo es rapidísimo, ¿verdad? Y tú tienes que darle y darle. Hay otras partes del país donde yo siento que es un poquito más suave la vida, como en Florida, no sé, pero aquí es como un corre, 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 que entonces no te da esa oportunidad de tú ni siquiera evaluar bien y ver bien a tu hijo, oye, ¿y qué está haciendo? ¿Por qué se encierra en el cuarto tanto tiempo? ¿Con quién está hablando? Porque huele raro como que a cigarrillo, otras cosas. Todo ese tipo de cosas hay que sentirse con la libertad, ¿verdad?, de preguntar, de indagar, de ver y de apoyar, pero sobre todo de apoyar. Y mira, de que van a cometer errores, van a cometer errores. Y en esos momentos en que cometen errores es importante también estar allí y apoyarlos, ¿ok? Porque entonces si ellos se dan cuenta de que, fíjate, cometí un error, pero mis padres estuvieron ahí, me ayudaron, oye, vale, yo voy a hacer lo posible por entonces no volverlo a hacer, etcétera. Entonces, sí hay que estar muy pendiente de todos estos cambios, de con quién se están relacionando. Mi mamá decía también, yo prefiero que tú llores a que sea yo la que llore. Entonces, y eso también yo se lo decía a mí, así que lo siento mucho. Si quieres llorar, tirar puerta, tranquila, pero mientras no sea yo la que esté llorando el día de mañana, que entonces te pase algo a ti. Ese tipo de cosas tenemos nosotros que rescatar, como te digo, porque te voy a ser sincera, en nuestros países no necesariamente tenemos toda esta estructura, que si consejeros en los colegios, que si programas de esto. No, el consejero era la abuelita y era la tía, ¿verdad? Y los programas eran los programas de la cuadra y todo el mundo. Hay que seguir rescatando eso y hay que darle también el poder a los papás. Y yo sé, para muchos padres, sobre todo si estuvieron separados, cuando llegan los hijos no se sienten con la autoridad moral, ¿ok? De hacerle ese tipo de correcciones, ¿verdad? Pero no, usted es el padre y usted tuvo que venir y usted tomó una decisión que fue una decisión muy dura y muy difícil. Yo no me imagino cómo uno puede hacer algo así. Uno lo hace por el amor que le tiene a sus hijos. Hay que también compartir las historias de nuestras familias. Hay que inculcarle a nuestros hijos por qué yo hice ese viaje, por qué vine aquí, de dónde viene tu abuelita y tu abuelito, cuáles son los esfuerzos que hemos hecho y por qué somos una cultura tan valiosa, ¿verdad? Nuestra historia. Esas son cosas tan importantes porque a veces yo siento que nuestros jóvenes entran a estos colegios o a estas situaciones sin las herramientas que te da a ti tu cultura, ¿verdad? Porque estás despegado. Entonces, yo creo que eso también es parte de lo que tenemos que hacer y muy importante también, oye, apoyar a aquellos líderes en tu comunidad que están reflejando ese tipo de apoyo para tu comunidad, porque nosotros necesitamos estar, no debería ser una sola Nancy Navarro en el consejo, deberían haber varias, ¿verdad? O varios, porque tenemos también nosotros que defender, y es lo que yo hago todos los días, aunque me critican mucho, seguir defendiendo para que podamos ver la inversión en el tipo de programas, iniciativas, ¿verdad?, que apoyen y ayuden a nuestra comunidad a salir adelante. Y lo hemos recalcado una y otra vez en Línea Directa, la importancia de la participación cívica y política de todos los padres de familia, claro, precisamente para poder sacar provecho a estos programas que existen diseñados para jóvenes inmigrantes de nuestra comunidad. Andrea, y nada más que te interrumpo para decirte, por eso es que cuando la gente dice, yo no me involucro en la política, y yo les digo, si su hijo va a un colegio público, si tú estás manejando en las calles, si tú estás recibiendo cualquier ayuda o programa, participando en un programa gubernamental, tú estás participando en la política, ¿ok? Entonces, por eso es que hay que hacerlo, porque esa es la única manera donde entonces realmente vamos a ver la respuesta que debería haber para las necesidades de nuestra gente. Está clarísimo el papel y la función de los padres de familia para hacer que nuestros jóvenes tengan definitivamente una vida mucho mejor. Luis, y cerremos nuestro programa
enviándole un mensaje a esos jóvenes que tal vez creen, si yo hago esto o hago otra situación, no me voy a meter en ningún problema, no va a ser tan serio? ¿Por qué no les explica lo grave que puede ser para ellos estar en algún hecho violento y cómo les puede cambiar su vida para siempre? Bueno, sí, sin glorificar las experiencias que tuve, obviamente siendo un sobreviviente de varios intentos en contra de mi vida, estar encarcelado, han sido cosas que han tenido un gran impacto en mi vida y lo sigo viendo en muchos de los jóvenes con que trabajamos en este condado. Tristemente, niños de 14, 15, 16 años que son arrestados, se van a la cárcel, los que no son ciudadanos o son residentes deportados. Yo he viajado a muchos de los países latinoamericanos y he visto directamente qué es lo que le pasa a estos jóvenes aún siendo deportados de aquí. Hay muchos grandes riesgos para ellos que tienen que tomar en cuenta. A la misma vez nosotros como comunidad tenemos que entender que cuando un joven, una jovencita cometen delitos así o se involucran en la delincuencia es porque están buscando algo, quieren llenar algo, un vacío en su vida, ¿verdad? Y entonces muchas veces ellos ven, si no, los padres o la comunidad no están ahí con ellos cuando están haciendo algo bien, quizás cuando hacen algo mal, le ponemos atención y tristemente eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces tiene que haber ese balance, como dijo Nancy. Pero lo bueno es, como también mencionó Nancy, es que han salido varios estudios y reportes que han dicho directamente programas o actividades que se enfocan en la cultura, fortalecen la familia, fortalecen a los jóvenes para salir adelante. Aún entendemos que estamos en un país nuevo, ¿verdad? Con unos valores y tradiciones muy distintos a los de nuestro país, ¿verdad? Pero es importante que mantengamos esas tradiciones, esas culturas, porque al fin del día eso es lo que va a fortalecer a nuestros hijos para que ellos puedan manejar un mundo bien complicado. Definitivamente programas y actividades extracurriculares hay para nuestros jóvenes, lo importante es salir a buscarlas. El idioma tiene que dejar de ser una excusa y la falta de tiempo también tiene que dejar de ser una excusa para definitivamente mejorar el bienestar de nuestras familias y en general de nuestra comunidad latina en el área de Washington. Luis, muchísimas gracias, y concejal también. Gracias por haber participado en nuestro programa de Línea Directa. A ustedes en casa también muchísimas gracias por haber estado ahí, habernos permitido entrar a sus hogares con este tema tan importante como es la prevención de la violencia juvenil. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.